Bueno, pues última parte del tema 8, que estamos con el asunto de los cultos. Ya vimos el culto principal, podríamos decir, básico, central de nuestro motivo de culto realmente, que es el de adoración, en torno a la mesa del Señor, en torno siempre a la persona del Señor, pero concretamente la mesa del Señor, que es el partimiento del pan que nos lleva directamente a la obra de Jesucristo por la humanidad. Ahora entramos en otras reuniones que hay en la Iglesia, en la congregación. Tenemos estudio bíblico. El estudio bíblico consiste, como bien dice la palabra, en estudiar la Biblia. ¿Cómo se hace? Pues hay diferentes formas de estudiar la Biblia y fundamentalmente la hay por libros, ¿vale? Pues vamos a Génesis, vamos a estudiar Éxodo, Levítico, Números, los profetas, los libros de los Salmos, los Proverbios, en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, de Pedro, etc. O sea, los libros que hay en la Biblia, que son 66 libros, pues coger uno de ellos y te pones a estudiarlo desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Pero también se puede hacer por temas. Pues hay temas que tratar, como estamos haciendo, por ejemplo, en este asunto del discipulado. Temas pues, de la salvación, de la Iglesia, la comunión, la deidad, la salvación, etc., ¿no? Hay muchísimos temas que se pueden estudiar y hacerlo siempre, pues, como estamos haciendo, al amparo y bajo la enseñanza y la guía de la palabra de Dios. La forma de hacerlo, pues, expositivo, un estudio bosquejado, analizado, etcétera. Hay muchas maneras, para eso está la llamada hermenéutica, o en plan meditacional. Meditacional, que es coger un pasaje y no digo que ahora no se bosqueje, es decir, me refiero a que se hace un desarrollo de pensamiento acerca de él, pero sin un estilo académico, podríamos decir, del estudio del mismo, ¿verdad? El estudio bíblico, las reuniones de estudio bíblico es la forma que tenemos o el modo que tenemos de formación en la palabra del Señor los creyentes y por tanto de crecimiento, como dice la misma palabra, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues crecer en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su palabra, porque es la esencia de nuestra fe. El conocimiento es importantísimo y la misma palabra advierte que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nuestra fe se va fundamentando y se va aumentando y engordando y ensanchando conforme vamos adquiriendo conocimiento, no el conocimiento académico frío, mucho cuidado, que cualquiera puede conocer. Hablamos del conocimiento aplicado en el corazón, desarrollado después en la vida. Ese es el conocimiento que produce la fe, que viene por el oír, y el oír el qué. Muchos argumentos de muchas corrientes y filosofías, no. Por el oír, dice la palabra de Dios, fuente de toda y única verdad. Esto es algo que forma parte de nuestra responsabilidad personal. Somos responsables de formarnos, de buscar el conocimiento, de acudir a la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, cada uno de forma personal en su vida. Pero el Señor, hemos visto en el asunto de los dones, que pues tiene a sus siervos, que son maestros, que guían en el estudio de la palabra y están para complementar, colaborar en la instrucción y el crecimiento de la membresía en ese conocimiento. ¿Por qué? Porque es bueno que cada uno lea la palabra, se responsabilice en el estudio de ella. El Espíritu del Señor le guiará y le ayudará y le llevará bajo su luz, siempre que esa persona lo haga buscando de esa manera, bajo la luz del Espíritu Santo, llegar al conocimiento siempre lo más certero posible. Pero el tema autodidacta, podríamos decir, en el asunto de las Escrituras, es un poco delicado. Muchos han errado queriendo establecer una fe personal al amparo de un estudio personal de las Escrituras. No, yo no necesito iglesia. Yo no necesito que a mí nadie me diga
nada de la Biblia porque yo la tengo, yo la leo y con ello me basta. Y Dios me va a ayudar. Bueno, vemos, planteado así parece una cosa muy loable, ¿no? Y muy espiritual, de una plena confianza en el Señor, pero el Señor mismo dice mucho. Mirad, hay dos casos en las Escrituras que quiero destacar, sobre todo muchos otros casos que podrían verse, pero dos casos a destacar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Uno de ellos es el caso de Felipe y el etíope, que lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Otro será en el capítulo 18, versículo 24, el caso de Apolos y Priscila y Aquila. Vamos a ver primero el de Felipe. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Mirad, estaba el eunuco, estaba el etíope haciendo lo que decimos y creemos que hay que hacer: coger las Escrituras y leerlas y poner interés en ellas. Pero mirad la pregunta que Felipe le hace cuando escucha al eunuco leyendo, o al etíope leyendo las Escrituras: ¿entiendes lo que lees? La respuesta del etíope fue muy buena y muy interesante, y le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Súbete al carro, siéntate aquí conmigo, enséñame. Yo estoy leyendo esto, pero ¿qué quiere decir esto que estoy leyendo? El pasaje que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Os dais cuenta? Yo puedo leer perfectamente un pasaje, pero ahora, ¿de quién está hablando ese pasaje? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es la enseñanza que debo sacar? Eso ya no es tan fácil. Y pretender que Dios haga así y que todo lo revele de una forma, no, porque si fuese así, Dios no tendría maestros. Y tiene maestros. Y ha dado dones de maestros. Personas que Él ha formado, que Él ha enseñado, que Él ha dado su luz y ellos van a transmitirlo a otros. Ayudará a otros y otros serán también maestros. Y algunos no serán maestros, pero aprenderán y crecerán en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús y le explicó en qué consistía y de qué iba todo ese tema que era el profeta Isaías, capítulo 53, lo que estaba leyendo. Hablaba del Mesías y de todas las cosas que el Mesías había de padecer. Así que una persona que se pone a leer las Escrituras y necesita la guía de alguien. Vamos al capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Es decir, conocía bien las Escrituras, controlaba las Escrituras, tenía manejo. Le decía: oye, ¿qué dice Levítico? Pues Levítico dice tal. Oye, ¿qué dice Proverbios tal? Pues Proverbios tal habla de tal cosa. Oye, y el profeta Amós, pues el profeta Amós, y sabe, poderoso en las Escrituras. Y enseñaba las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, además, como hemos visto, elocuente, ¿verdad? Varón elocuente, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ya empezamos con que hay limitaciones. Elocuente, instruido en el camino del Señor, fervoroso, habla y enseña diligentemente, poderoso en las Escrituras también. Parece que cubre todos los palos necesarios. No está todo cubierto. Siempre necesita algo.
Hay alguien que necesita aportar. Hermanos, incluso los maestros deben estudiar y aprender de otros maestros. El maestro no es el ser máximo de conocimiento que solo enseña. El maestro está continuamente aprendiendo también. Y aquí tenemos a alguien que ejercía de maestro, pero ¿qué es lo que pasó? Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué bueno, ¿eh? No van mal, pero mira, hay cosas que tienes que perfilar, porque realmente esto es por aquí, por aquí y por aquí. ¿Por qué te has dejado esto? ¿Por qué ha pasado tal cosa? Mira, te has quedado en el bautismo de Juan, pero tú sabes que hay alguien que vino a bautizar con Espíritu Santo. Está presentando perfectamente la ley del Señor. Está presentando perfectamente el mensaje profético del Antiguo Testamento, pero ¿sabes que ya se ha hecho realidad todo eso? Que se ha materializado la profecía y que ahora podemos aplicarla y enseñarla y transmitirla de esa forma. Aquila y Priscila era un matrimonio que el apóstol Pablo había conocido y que se gozaba con ellos porque eran personas llenas del conocimiento de la palabra del Señor y bien guiados por el Espíritu Santo. Y ellos cogieron a este maestro, Apolos, y les enseñó. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Toma ya. Ahora él es capaz de demostrar que Jesús era el Cristo, porque había pasado esa muralla donde él se había quedado aún en el Antiguo Testamento. Y ahora pasa al nuevo pacto, ahora entiende al Cristo, al Mesías ya. ¿Os dais cuenta? Son cosas muy importantes. El conocer bien es muy importante y para eso no podemos dejarnos en nuestra propia capacidad en que el Señor a mí me va a decir, me va a revelar. Sí, claro que lo va a hacer, el Señor te va a llevar al conocimiento y mucho más si tú lo buscas, pero Él tiene sus formas. Y su forma no es que te metas en tu habitación a leer la Biblia y no tengas contacto con nadie más y menosprecies todo lo demás. Sino ten en cuenta que el Señor tiene a quienes te van a llevar al conocimiento más exactamente del camino de Dios, como hicieron Priscila y Aquila con Apolos. Otra reunión que se hace en la iglesia es la de predicación del Evangelio. Consiste en mensajes que van enfocados al inconverso concretamente. Muchos de ellos, de esos mensajes, la iglesia lo conoce, lo sabe, pero se goza en oírlo. Es frescura para el alma, para el espíritu, y nos llena de bendición oír las palabras de salvación y el mensaje del Evangelio. Pero el objetivo principal son las personas inconversas y consiste, por tanto, en llevar las buenas nuevas, eso es Evangelio, buenas nuevas de Dios para el hombre. Insistimos, Romanos 10, 17, así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las personas que han de creer deben oír la palabra de Dios para poder tener fe. Es imprescindible y es quizá uno de los motivos fundamentales de que nosotros como hijos de Dios permanezcamos en este mundo. Si cuando somos salvos el Señor no nos coge y nos lleva a su presencia de un plumazo, quizás una de las razones, aparte de que aquí tenemos mucho que desarrollar para nuestro crecimiento espiritual personal cada uno, es ser testimonio al que está al lado nuestra, enfrente nuestra, detrás nuestra, donde sea, al prójimo, al próximo, al que está cercano, al semejante, y ser una luz para él, un testimonio, decirle hay buenas nuevas para ti. Señor, llévame ya, ¿y qué hago aquí? Llévame ya no quiero estar más aquí, pero hijo mío, tú sabes lo útil que eres aquí, tú sabes la de almas que pueden salir de la condenación, porque tu rayito de luz, obrado por mí en ti, puede hacer. Así que
En esto, decir que, por supuesto, también somos responsables a nivel personal. Es decir, no todo consiste en que la Iglesia haga un culto de predicación del Evangelio. Todos, por tanto, somos responsables en predicar el Evangelio, anunciar la buena nueva de salvación que un día vino a nosotros y recibimos con gran gozo. Así que, como vimos también, existen dones de evangelistas y consiste en personas que tienen esa bendición, ese privilegio de, al igual que un maestro puede presentar las Escrituras, el evangelista presenta el mensaje del Evangelio, pero tiene capacidad de llegar de una forma especial. Esa persona llega, diciendo lo mismo que yo, llega 10 veces más que yo al corazón de alguien. Absorben mejor, la audiencia absorbe mejor con el evangelista, a lo mejor que conmigo, el mensaje del Evangelio. Y son gente con el don dado por el Espíritu Santo, por el mismo Señor, para ellos. Y a eso está puesto en la Iglesia, para así presentarlo al mundo. Así que a veces no son grandes maestros en profundizar en estudios de temas complejos, difíciles, sino que presentan el sencillo mensaje de salvación, muy profundo mensaje de salvación, pero con capacidad de llegar muy dentro de la conciencia de la persona. Eso obrado siempre por el Espíritu Santo. Después tenemos los cultos de oración. Insisto, también tenemos nuestra parte de responsabilidad personal donde oramos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestro trabajo, allá donde estemos, debemos estar en oración con el Señor. Pero se establecen cultos de oración en la Iglesia donde se tiene una meditación previa, hacemos una meditación previa, es decir, se abren las Escrituras, se lee un pasaje, se medita en ese pasaje, se saca una enseñanza, una palabra de exhortación, de ánimo, de consuelo, donde se pretende o se debe dirigir los pensamientos y los corazones de los miembros que están en el culto en ese momento a las posteriores oraciones que se harán. Los varones se van a levantar y van a orar en voz alta, en voz audible, y orarán guiados por lo que en ese momento ese estudio, ese mensaje haya llevado a la mente y al corazón, aparte de todos los motivos y circunstancias que ya hayan en cada uno o que se hayan expuesto para ponerlo en oración delante del Señor. Pues de petición, de gratitud, de necesidades, etc. El amén que se da a la oración, a las oraciones, hermanos, es una identificación de la congregación con la oración que está haciendo el hermano. Es una forma de decir todos oramos así. Todos nos identificamos con lo que ha dicho. Lo suscribimos, cada palabra, que así sea. Todo eso es el amén. Cuando uno dice amén, mucho cuidado. No es una coletilla, no es un ritual. Es decir, sí, Señor, estamos en consonancia con esas palabras, con esa oración. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 16, el apóstol Pablo está tratando el tema de las lenguas y está diciendo, hermanos, las cosas hay que hacerlas con un poco de razón. Aquí no actuamos por inercia, por frasecitas hechas. Bueno, la cosa es que cuando dices algo es para edificación, para provecho, con un sentido. Así que cuando hablas lenguas, si nadie entiende las lenguas, y solo tú, ¿para qué sirve que hagas eso en la capilla? Ahora, entonces el apóstol Pablo dice, porque si bendices solo con el Espíritu, es que yo lo estoy haciendo de verdad, yo sé lo que digo, yo en mi espíritu estoy bendiciendo al Señor, muy bien. Pues quédate tú con tu Señor en tu casa, pero no impliques a una congregación donde no se están enterando de nada, de lo que dices. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, los que estamos sentados en los bancos, y estoy solamente oyendo, pero quiero participar vinculado, en consonancia, quiero sentirme en consonancia con esa exposición, esa oración, lo que sea, no puedo hacerlo porque no te entiendo. Y no voy a decir un sí o un amén a lo loco. Y así dice el apóstol Pablo, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho.
Hermano, es que esto es más lógico. Es que esto lo dice un niño pequeño, si hace falta, por lógica. Así que atención, que el amén no es cualquier cosa. El amén es identificarte y ponerte en consonancia con esas palabras y decir, yo oro con él así. Lo que pasa es que la voz, el Espíritu Santo ha usado un hermano que alce la voz en ese sentido, pero todos los demás, por el Espíritu, nos unimos en el amén y decimos, toda la congregación ha orado así, o ha dado gracias así, ¿vale? Se han hecho reuniones de mujeres, cultos de mujeres, solo de mujeres. El tipo de reuniones que hagan, pues como ellas quieran establecerlas, pueden ser de enseñanza, de oración, de alabanza, como quieran. En Hechos capítulo 16, versículo 13, vemos que el relato nos dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Mirad que las oraciones eran un motivo, por tanto, de convocatoria. Pero en este caso, mirad lo que dice. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Así que se habían reunido las mujeres con motivo de hacer una reunión de oración. Podrían haberlo hecho también, quizás cantaron, hicieron alabanza, adoración, lo que fuese, pero se habían reunido las mujeres para orar. Así que ellas tienen, y aquí se hacía también su culto, donde ellas realizaban el culto y lo organizaban según como ellas establecieran ese momento. Escuela dominical. ¿En qué consiste? Pues la escuela dominical está enfocada a los niños. Se trata también de enseñanza, también de alabanza. Los niños cantan, los niños oran, se les enseña pasajes de la Biblia y tenemos como algo principal y básico Proverbios 22:6 en este sentido. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, tú tienes la verdad, tú crees que hay un Dios, tú crees que hay una salvación, tú crees que hay un infierno, tú crees que hay un cielo, tú crees que hay un amor de Dios que se ha derramado sobre ti. ¿Me vas a decir a mí que ahora tú tienes unos hijos que es lo que más amas en esta vida? Y vas a decir, no, ellos que hagan lo que... No. Yo los cojo a ellos y los pongo aquí, en el camino, y le digo, por aquí. Después, por supuesto, cada uno va a hacer con sus pies lo que le dé la gana, lo que crea, al convencimiento que llegue, pero mucho cuidado. Nosotros somos responsables de ponerlo en el camino que sabemos que es el bueno. De los miles de caminos que hay, pero uno es el bueno. Y nosotros lo hemos conocido. A nosotros nos pusieron en él. Nosotros fuimos puestos para andar en él. Así que somos responsables de ello. Y aun cuando fuere viejo hay garantía del Señor. No se apartará de él si tú lo haces bien, con temor de Dios. Así que colocar los pies de los niños en el camino de la vida eterna es lo más maravilloso que puede estar en las manos de un hombre, de un ser humano adulto. Así que futuros hombres y mujeres que no solamente van a tener lugar junto al Señor, sino que podrán ser fieles siervos de Cristo aquí en la tierra, un día, cuando sean mayores. ¿Eso es lavado de cerebro? Pues bien, si lo quiere llamar así, como ayer os comenté en redes, prefiero mi jabón que el de otros. Y por último, reuniones de jóvenes, pues jóvenes, adolescentes, edades ya que ellos salen solitos, se van a un lugar, quedan, pues qué mejor lugar que el lugar de congregación, donde pueden compartir la palabra de Dios, alabar al Señor, cantar, orar, y es una oportunidad de que las relaciones entre los jóvenes creyentes tengan como motivo lo que es esencial en su vida, y no las vanidades de este mundo, que son todos luces artificiales de falso atractivo que lo único que hacen es empujar lejos de Dios. Que su cohesión sea la fe, que su motivo sea su Señor y el reino de Dios. Después, por supuesto, a gozar de todas las bendiciones que el Señor pone a nuestro alcance, pero que su motivo de estar y de ser su identidad sea siempre la de hijos de Dios y eso los mantenga cohesionados. Bueno, pues esas son las reuniones principales que hemos tenido, se han desarrollado en las iglesias y
Ya por último, pues solamente decir que después el asunto de horarios de los cultos, formatos de cómo se hace, qué se hace primero, qué se hace después, qué se canta, cuándo se canta, etcétera, todas esas cosas. Pues cada congregación tiene su forma de plantearlo, aunque sí hay parece como que se ha estandarizado. Bueno, no es que se haya estandarizado, sino que como una iglesia va saliendo de otra, o personas que salen de una van plantando, digamos, iglesias en otros lugares, pues va haciendo más o menos lo mismo, pero no es que esté estandarizado. Cada uno puede modificar conforme le guste el formato que no afectara a la esencia de la adoración, la enseñanza, la oración y nada de eso. Lo único que sí tenemos es algo para todos, y sí que está estandarizado porque está en la palabra, y es 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Aplicando eso, en todo lugar irá bien. Casos lamentables. Una vez me dijeron, relativamente poco me dijeron, hombre, Esteban, hay cosas que dices que, pues bueno, es que hay que decirlo todo, ¿vale? No, el Señor lo dijo todo. El Señor habló del cielo y habló del infierno. Habló de las ovejas y habló de los cabritos. Así que hay que decir lo bonito y lo feo y saber lo que tenemos. Hay casos lamentables que se dan. Casos lamentables como es la pérdida del deseo de estudio bíblico. Así que cuando se hacían los cultos de estudio bíblico, pues muchas veces venían la mitad de la congregación, que venía a lo mejor un domingo por la mañana. Y digo la mitad siendo generoso. Hay desidia en la oración, de tal forma que cuando llegan los cultos de oración, llega el 25% de los que vienen el domingo por la mañana. Y digo 25 en algunos casos siendo generoso. Por tanto, hay falta de asistencia a los cultos. Se siente como pesadez de la palabra. Yo he llegado a escuchar aquí, en una reunión de iglesia, hombre, tanta Biblia, tanta palabra. Pues es que hay más cosas. Y te caes de espalda. Sentirse no solamente con pesadez por la palabra, que es terrible, tristísimo, sino sentirse solamente estimulado por la música que hay, es que allí son unos aburridos, es que tocan muy lento, es que no hay música, o es que nada más que se toca un instrumento, no sé, lo que sé. En otro lado es más alegre, y se toca mucho más cosas. Eso es lo que te estimula, pues ánimo, ahí están las puertas, ya lo dije en el tema anterior, ¿verdad? El tipo de personas que se reúnen, niños, jóvenes, es que aquí hay muy pocos niños. Y que mis niños, entonces yo voy a un sitio, pues hay un sitio donde hay muchos niños y muchos jóvenes. Ahí están las puertas, veas donde haya muchos niños y muchos jóvenes. Pero ese es tu estímulo. Para mí son casos lamentables que se dan, que existen y que seguirán existiendo hasta el final de la existencia de la Iglesia aquí en la tierra. Cada uno mire cómo se conduce en la Iglesia, que es casa del Señor.